Hola a todos, qué gusto en saludarlos y hoy podemos estar reunidos en nuestro altar familiar. Aquí estoy con mi esposa, usted está ahí en su casa con su familia, con sus hijos, poderlos reunir y poder ser parte de esta bendición de la vida de José y que usted junto con su familia podamos compartir, pero sobre todo abrir nuestro corazón. Así que lo invito a esta adoración en el que usted pueda poner su corazón en las manos del Señor. Y tengamos expectativas de lo que el Señor nos va a enseñar, que a través de la vida de José, en medio de dificultades y adversidades, no se rindió, sino que fue obediente y fiel. Y junto con tu familia, como decía mi esposo, anima. De repente vas a decir, mis niños están pequeños, no pueden estar en un solo lugar. No importa, porque sabemos que cuando estamos en ese ambiente de propiciar, de que el Señor nos ministre, que el Señor nos hable, nuestros hijos también van a recibir. Entonces, déjalos alrededor, que estén cerca de ti, pero que al mismo tiempo ellos puedan recibir de la presencia de Dios, del compartir de la palabra, porque la palabra no vuelve vacía. Siempre me sentí tan solo hasta que conocí tu amor. Me atrajo toda tu belleza, me cautivó tu corazón y el miedo me quiso atrapar para que no volviera a ti. Pero tu amor constante fue en mí. Yo no pondré mis ojos en las cosas que me alejan de tu realidad. Mi esperanza está anclada a ti. Yo sé que volverás. Sé que volverás. Descanso en ti, confío en tu amor. Tú no me dejarás, tú no me dejarás. Descanso en ti, confío en tu amor. Tú no me dejarás, tú no me dejarás. Siempre me sentí tan solo hasta que conocí tu amor. Me atrajo toda tu belleza, me cautivó tu corazón y el miedo me quiso atrapar para que no volviera a ti. Pero tu amor constante fue en mí. Yo no pondré mis ojos en las cosas que me alejan de tu realidad. Mi esperanza está anclada a ti. Yo sé que volverás, sé que volverás, sé que volverás.
descanso en ti, confío en tu amor, tú no me dejarás, tú no me dejarás, descanso en ti, confío en tu amor, tú no me dejarás, tú no me dejarás, descanso en ti, confío en tu amor, tú no me dejarás, tú no me dejarás, hoy nunca me has dejado, nunca me has dejado, ni me has abandonado, siempre has estado ahí fiel conmigo, oh, nunca me has dejado, ni me has abandonado, siempre has estado ahí fiel, fiel, nunca me has dejado, ni me has abandonado, siempre has estado ahí fiel conmigo, nunca me has dejado, ni me has abandonado, siempre has estado ahí fiel, siempre has estado ahí, siempre has estado ahí. Provisión, el fruto de la bendición. Si va conmigo a Salmo 105, en el versículo 17, y dice su palabra, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. La vida de José es una de las mayores representaciones poderosas en la palabra del Señor, y eso nos lleva, amor, a establecer una posición. ¿Qué significa caminar en la ruta de la provisión de Dios? Muchas veces solo vemos que José fue ese exitoso hombre que fue usado por el Señor, pero sobre todo, ¿desde dónde comenzó José? Y José soñó un sueño siendo muy joven, siendo adolescente, en la que Dios le mostraba un lugar de autoridad y provisión. Autoridad y provisión. Pero antes de llegar al palacio, José tuvo que pasar desde la cisterna del rechazo, la esclavitud en la casa de Potifar, la cárcel de la injusticia, le escribí en mis notas, y en los años del olvido. Y desde esa posición se vuelve para mí esa ruta. Una ruta que no fue un castigo, sino un proceso que lo llevó a entender a quién él estaba viendo. Él confió en el Señor, pero sobre todo, él confió y él permanecía en lo que conocía del Señor. Y había una formación. Y lo primero que se formó en José en medio de esa ruta, desde la cisterna y pasar por el palacio, pasar por la cárcel, lo primero fue el carácter. ¿Y cómo surge eso? Lo llevó a ser íntegro en medio de la ruta, del proceso. Lo llevó a tener un corazón temeroso del Señor, que todo lo que hacía, lo hacía como para el Señor. No obstante, eso era lo que lo hacía permanecer en esa ruta de la dificultad, en esa ruta del olvido, en esa ruta de la cárcel. La historia nos recuerda que aunque enfrentemos sufrimiento y pruebas, Dios tiene un plan siempre. Dios tiene un plan para nuestra familia. Dios tiene un plan para pasar cuidadosamente y ordenado, con un corazón lleno del Señor, lleno de todo lo que el Señor está pensando de usted y de mí. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, sino que está pensando en lo que está aconteciendo en tu vida en este momento. Hoy
yo lo llevo a mi vida. Y como José, y yo me llamo José, pero me ministra tanto cuando hablo de José, porque fue uno de los pasajes que cuando conocí al Señor, los estudié y estudié realmente la cisterna. La cisterna es algo profundo, es algo donde tú caes al fondo y está llena de suciedad. La cisterna es algo que nadie más te va a poder ver. Y yo, cuando vine a los pies de Cristo, entendí que yo estaba en esa cisterna. Y esa cisterna me llevó realmente a conocer al Señor, a rendir mi vida, saber que no podía salir solo. Pero el Señor me sacó de esa cisterna y me dio mi nombre, me dio reconocimiento a mi nombre, mi identidad. Cuando no conocía al Señor, yo no sabía qué significaba mi nombre. Y mi nombre significa, José significa Dios añadirá, Dios proveerá, Dios agregará. Y desde esa posición conocí al Señor como mi proveedor. Conocí al Señor y reconocer que la provisión solamente venía de Él. Y el plan nos lleva, amor, y como familia, que todo comienza desde la casa. El plan nos lleva a iniciar desde la casa. Y la casa es realmente qué, cómo y cuándo yo debo de tener al Señor en mi corazón. Es cuando realmente yo rindo mi vida al Señor. Y lo hago a Él, mi proveedor de mis pensamientos, mi proveedor de mis acciones, porque todo está fundamentado en la Escritura. Y eso me lleva a que la historia de esta familia y la familia de Jacob, cómo se establece, habían hermanos, José era entre todos los hermanos, era el favorito. Yo soy uno de los hijos de mis hermanos, soy el mayor, y todo giraba alrededor mío en mi casa. Todo giraba al hermano mayor, pero todo estaba pasando con mucha sensibilidad en mi corazón. Había orgullo, había resentimiento, pero literalmente cuando el Señor me pasa por esa familia, todo comienza en la casa, y cuando paso por la familia que el Señor me dio, donde yo iba a nacer y donde yo estoy hoy, cómo yo entré a esa cisterna y cómo el Señor me sacó, básicamente me enseña quién soy para el Señor. Desde esa posición fue allí donde yo recibo una asignación. Y todo el proceso de la salida de esa cisterna no fue fácil, porque fui olvidado. Hasta que un día llegó y llegó mi esposa y me invitó a la iglesia. Y desde esa posición, y ahí como la familia de Jacob, que tiene todos estos hijos, y José el favorito, ¿cómo me llevo yo a identificar en ese momento? Y en medio del proceso, la Escritura, a través de la vida de José, me identifiqué con él y dije, esto es un proceso. Hoy son 22 años caminando con el Señor y puedo volver a establecer y ver en retroperspectiva de dónde el Señor nos ha sacado. Había algo que luchaba y era la falta de no tener suficientes ingresos para sostener a mi familia. Y comencé a ver lo que el Señor quería que viera. Ver lo que tenía en mis manos, hacer con integridad, hacer con excelencia, pero sobre todo hacer todo para el Señor. Comencé desde un contenedor, no teniendo absolutamente nada. Mi familia, mi esposa, los dos, no teníamos comedor y lo que hacíamos era realmente establecer el espacio. Y le decía, amor, aquí vamos a estar como en Japón, sentados a lo asiático, sentados, y no tenemos sillas, pero tenemos esta pequeña mesa. Y eso era lindo, porque Dios lo que hace es que el lugar donde naciste no limita tu destino. Quiero solo establecer que las imperfecciones familiares no cancelan el propósito de Dios. Y muchas veces nos vemos y reclamamos a la familia que tenemos y decimos, y muchas veces nos hemos preguntado por qué nacimos aquí.
Pero Dios tiene un plan con esa familia, Dios tiene un plan contigo. Esa pregunta Dios la va a responder en el proceso, en esa ruta de lo difícil a lo eterno, de lo difícil nos lleva al proceso de que nosotros seamos transformados en identidad, en carácter, en quitar todo nuestro orgullo, todo nuestro resentimiento. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y quiero dejar esta parte bien posicionado, que el conflicto puede ser el taller donde Dios moldea, mire qué interesante, al instrumento que usará más adelante. Y eso para mí me marcó mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo no me miraba como ese instrumento en las manos del Señor. Me miraba como que todavía seguía en esa cisterna cuando Él ya me había sacado. Y siempre seguía con aquellos síntomas del rechazo, pero lo que Dios quería era procesar mi corazón para lo que Él estaba formando contigo y conmigo, porque lo que yo tenía en el pasado no iba a ser habilitado en el plan perfecto que Dios tiene, en el proceso que Dios quería que pasara. Por eso es que ese instrumento es un instrumento que Dios moldea y que usará hoy. Yo solo lo pongo desde esa posición. Vos has visto mis luchas, vos has visto en los momentos que yo he sido lo más débil. Pero eso es lo que está moldeando el Señor. Es que es reconocer la debilidad de uno ante Dios, de aceptar los procesos de Él para formación de nuestras vidas. Les animamos a que no nos volvamos, porque me voy a incluir, a quejarnos en procesos que muchas veces no vamos a entender, no vamos a tener la respuesta inmediata, pero seamos como José, que él no sabía y pasaron 13 años desde que se separó de su familia hasta que fue el segundo al mando después del faraón, y él fue fiel a Dios, fue obediente, y que cada etapa, como decía vos, de la cisterna, después fue encarcelado injustamente, él siempre hacía lo correcto. Él siempre tenía el temor de Dios. Y eso que lo formó como un hombre con carácter, entendiendo que hasta el propio faraón reconocía que Dios estaba con él. Y Dios está contigo, Dios está con nosotros. Pero necesitamos ser moldeados, necesitamos ser preparados para que los planes de Dios puedan realizarse en nuestra vida, porque Dios quiere hijos firmes, Dios quiere hijos con una fe arraigada en Él, que no se tambaleen por cualquier cosa. Y no todo lo tenemos alcanzado, porque en esta vida siempre vamos a tener que ser perfeccionados. Decía la palabra cuando Jesús se expresaba, sean mansos y humildes. ¿Por qué manso y humilde? Y se ponía el propio ejemplo, el propio Hijo de Dios. Manso porque él reconocía de que necesitaba la dependencia de Dios, de rendir su voluntad. Y humilde porque es reconocer los errores, las fallas que humanamente nosotros tenemos, pero con el Señor todo es diferente, se transforma. Y solo te quiero dejar estas 3 cosas en resumen de José. Y una es, los procesos pueden ser largos y difíciles, pero forman nuestro carácter. El segundo, las circunstancias no son obstáculos, son escenarios para fortalecer la fe y la integridad. Y tercero, cuando somos fieles en lo poco, determina la capacidad de lo grande que Dios quiere hacer en tu vida y en la nuestra. Por eso es importante que no podemos dejar de ver el proceso. El proceso nos va a evitar caer en peligros. El proceso va a ser bien importante que lo identifiquemos en el Señor. Y el proceso nos va a llevar a querer ver los resultados que vamos a tener
al final. Nos va a hacer ver el proceso actual y el resultado del proceso. Por eso que José hubiese llegado al trono, no hubiese llegado al trono sin haber pasado procesos. Desde esa posición, la exaltación sin formación produce distorsión, orgullo y destrucción. Y si José no hubiera llegado al trono sin haber pasado esos sacrificios, le llamo sacrificio a ese proceso, no llega a donde Dios lo quería llevar, y era salvar la nación. Era salvar un pueblo, su familia que estaba en escasez. Por eso que el peligro de evitar el proceso es que hay una visión distorsionada y confundir propósito con ambición. Ahí es una visión distorsionada. 2, orgullo y autosuficiencia. 3, inmadurez emocional que impide sostener lo que Dios ya nos dio. Toma de decisiones anticipadas a nuestra manera de vivir, a nuestra experiencia. Falta de fidelidad y constancia. Pero hoy nos recuerda que lo que no se trabaja en nuestro carácter, en el carácter, en medio del proceso, básicamente se manifestará como debilidad en el lugar de la promoción. Por más difícil que estés viviendo, identifica el proceso, cuál es tu temporada, qué es lo que dice Dios en la Escritura de ese momento que estás pasando, porque cuando venga la promoción es la que dará el resultado de lo que vos libraste en tu corazón, sanaste en tu corazón, perdonaste, olvidaste y fuiste sanado del rechazo. Dios te volvió a mencionar con ese nombre del cual Él te dio. Entonces es ahí cuando que viene la promoción, lo que vamos a exaltar va a ser a Dios. Hay momentos en que Dios nos va a promocionar hasta que sepamos que le damos la gloria a Él. Y muchas veces nos queremos adelantar, porque el propósito tiene un proceso que tenemos que vivir. Afirmémonos en ese proceso, así como la vida de José hoy nos está bendiciendo nuestra vida. Formemos nuestro carácter en Cristo. Y para ir cerrando esto, formemos nuestro carácter en Cristo, en cada uno de nosotros. Prepara esas decisiones para futuras responsabilidades. Y hay algo que yo escribía, que el proceso nos capacita para ser canales de bendición. Y eso es lo que pasó con José. Del orgullo al servicio, de la queja a la gratitud, de la dependencia humana a la confianza total en el Señor. Cuando el proceso ha hecho su obra, el don y el carácter se alinean. Eso lo escribía de esta manera. Y entonces Dios puede confiarte toda su provisión. Y algo bien importante, porque sabe que ya no buscas tu gloria, sino buscas la de Él. Es ahí donde viene esa bendición. Que el Señor bendiga tu vida. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tome a su familia y tome los elementos de Santa Cena ahí donde está. Y bendigamos este momento, pero que el Señor abra. Y yo le dije al Señor, Señor, haz una cirugía a corazón abierto hoy en mi vida. Y toma a tu familia de la mano y ora conmigo y tomemos los elementos de Santa Cena y podamos juntos entregar nuestro corazón, pero sobre todo ahí con tu familia, decir, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que has hecho, gracias por bendecir nuestra vida,
Gracias por formarnos, Señor, en el proceso que hoy estamos viviendo, por seguir formándonos en el proceso que hoy estamos viviendo. Y que hoy le podamos preguntar al Señor, Señor, ¿qué tenemos que soltar? ¿Qué tenemos que sanar? ¿Qué tenemos que perdonar? Dile al Señor, examina mi corazón si hay aún orgullo que tenemos que soltar. Hoy le pido a Dios que venga amor de Él a nuestra vida. Amor que es inalcanzable. Un amor que lo llena todo. Un amor que Él ya pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero hoy puede ser que estés viviendo un proceso en la cisterna. Nadie te conoce, nadie te escucha. Pero tal vez puede ser que alguien está diciendo, no vales nada. No te voy a dar ese trabajo. Y alguien dice, yo lo llevo. Y te ponen en un lugar que no es lo que sabes hacer. Pero te puedes ver ahí que estás haciendo y lo haces con integridad, haciéndolo como para el Señor. Pero también puedes estar ahí esclavo a algo. Y en el momento de olvido absoluto. Pero el Señor siempre te está viendo ahí. Te está viendo ahí. Porque Él está viendo el final de tu destino. Él no está viendo lo que está pasando en este momento. Él está viendo que hay un propósito eterno en tu vida. Porque lo que sanamos en nuestro corazón, lo que conquistamos en nuestro corazón, será lo que el Señor promocionará para su gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.
Cada proceso de nuestra vida es el propósito más allá de lo que nosotros podemos pensar. Es el propósito del Señor, en el cual nos quiere enseñar carácter, de poder desarrollar el fruto del Espíritu Santo y poder ser bendición, no solo para nuestra casa, sino para las personas que Dios va a poner a nuestro alrededor. Solo te quiero dejar este versículo bíblico, que es en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil, porque humanamente somos frágiles, pero cuando venimos ante Dios, así como José, yo me imagino que cada momento difícil que él pasaba, venía rendido ante él. Así tengamos nosotros ese corazón de dependencia a Dios, en entender que en la obediencia va a traer su recompensa en Él y que al mismo tiempo nos va a formar para que el día de mañana, cuando Él nos asigne los dones y talentos, podamos sostenerlo, porque no va a ser por orgullo o vanagloria, sino porque vamos a ser entendidos de que lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Él y para darle toda la gloria. Entonces, de ahora en adelante tenemos este reto. Cuando vengan las pruebas, digamos, Señor, ¿qué tú nos quieres enseñar? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos ser perfeccionados a través de la palabra y la comunión contigo? Que el Señor te bendiga.